lo primero, dar las gracias al ADR por darme la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Lo que voy a hacer, siguiendo un poco también el consejo, las indicaciones del ADR, voy a intentar presentar qué es la química computacional. Voy a presentar también cuáles son las líneas de química computacional en las que se trabaja hoy en día en la Universidad de Valencia y luego me centraré en una de las líneas en las que trabajamos nosotros, mi grupo, que está relacionado con un tema de actualidad, con la COVID-19. Cuando tengo que hablar de qué es mi trabajo como investigador de la química computacional, a mí me gusta empezar recordando una campaña que hizo la Royal Society of Chemistry hace algunos años, donde para promocionar los estudios de química entre los estudiantes, pues sacó esta serie de pósters donde venía a decir que no todos los químicos llevan batas blancas en su trabajo, ¿no? Y yo suelo decir que efectivamente no todos los químicos llevamos batas blancas y que en mi caso, mi trabajo, pues tampoco llevamos batas blancas. Evidentemente nuestra imagen no es tan glamurosa como los pósters que aparecían en la campaña de la Real Sociedad de Química, pero efectivamente somos uno de esos químicos, los químicos computacionales, que trabajamos cara al ordenador y por lo tanto no llevamos bata blanca. A la hora de definir o intentar buscar una definición de qué es la química computacional, pues lo primero que se me ocurre, como siempre que buscamos alguna definición hoy en día, es buscar qué pone Wikipedia. Y en este caso, la verdad es que la Wikipedia da una definición bastante acertada de lo que es la química computacional. Nos dice que es una rama de la química que usa la simulación computacional para asistir en la solución de los problemas químicos y que usa los métodos de la química teórica incorporados en programas computacionales para calcular la estructura, propiedades de moléculas y sólidos. Es decir, que la química computacional está fundamentado en la química teórica, fundamentalmente puesto que tenemos que describir átomos y moléculas en la mecánica clásica o la mecánica cuántica, y la mecánica estadística. Esas teorías nos proporcionan las adecuadas ecuaciones para atacar la solución de nuestros problemas y para resolver esas ecuaciones, que son complejas, hacemos uso de los ordenadores. Los ordenadores, mediante el empleo adecuado de modelos y de aproximaciones, nos proporcionan soluciones que con los que podemos intentar explicar o racionalizar el comportamiento de los sistemas químicos. Pues bien, evidentemente el desarrollo de la química computacional ha tenido lugar fundamentalmente al finales del siglo XX, pero podemos remontar la línea del tiempo de la química teórica y computacional, empezando ya a finales del siglo XIX con el desarrollo de la mecánica estadística y sus aplicaciones en la química. A partir del siglo XX tenemos toda la mecánica cuántica, empezando por Planck y a continuación con las contribuciones de Bohr, de Schrödinger, Hartree-Fock, las ecuaciones con Isam. Y a partir de los años 50, sobre todo con el desarrollo del laboratorio de los Álamos y el primer ordenador que se utilizó para cálculos científicos, el MANIAC, tenemos la aplicación o el uso de los ordenadores para intentar realizar simulaciones de sistemas químicos y resolver problemas de estructura electrónica de átomos y moléculas. La madurez de la química teórica y computacional se alcanza ya casi a finales del siglo XX y puede venir representado por dos hechos fundamentales. Por un lado, el Premio Nobel de Química a Kohn y Pople en el año 98 y en el año 2013 a Karplus, Leavitt y Wossel, cuyos métodos vamos a ver a continuación en una de las aplicaciones. Evidentemente, el desarrollo de la química computacional está íntimamente ligado al desarrollo de los ordenadores. Aquí tenemos una representación de la velocidad que han ido desarrollando los procesadores en el tiempo en una escala que es logarítmica, para darse cuenta del impresionante desarrollo que tenemos en los últimos años. Y además estos procesadores se han ido integrando en arquitecturas cada vez más complejas que ha dado lugar
a los superordenadores que tenemos hoy en día, como el Mare Nostrum en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center, que es capaz de realizar hoy en día hasta 200.000 billones españoles, no billones anglosajones, de operaciones por segundo. O el Tirant, otro superordenador más modesto que tenemos aquí en la Universidad de Valencia, que es capaz de alcanzar hasta 110 teraflops de operaciones por segundo. ¿Qué es capaz de proporcionarnos la química computacional? ¿Qué somos capaces de hacer con estas herramientas? Pues bien, la American Chemical Society nos dice que los químicos computacionales, nuestro trabajo, la química computacional, influye hoy en día en la comprensión del mundo químico que tenemos alrededor. Nos permite diseñar procesos y compuestos y también alcanzar conocimiento básico a partir de los datos, conocimiento de las propiedades fundamentales de la materia. Por eso esta representación que he utilizado en la diapositiva inicial, en esta representación donde tenemos ese camino de ida y vuelta entre el químico en el laboratorio y el químico en el ordenador, entre la química in vitro y la química in silico. Un camino de ida y vuelta que representa, por un lado, la capacidad de la química computacional de interpretar los datos del laboratorio. Recordad que en la química computacional lo que hacemos son simulaciones, estudios a nivel atómico y molecular y, por lo tanto, al nivel más fundamental posible. Podemos interpretar esos datos que vienen del laboratorio en términos de las contribuciones atómicas y moleculares y, por otro lado, predecir propiedades que pueden ser luego testadas, comprobadas en el laboratorio. Ese es el trabajo que hace un químico computacional hoy en día. ¿Y el campo de aplicación? Pues el campo de aplicación es enormemente variado. Podemos ir desde las fundamentales, la molécula de hidrógeno, para entender el enlace químico, a sistemas de interés biológico o biomédico, o sistemas con aplicaciones industriales, como pueden ser los catalizadores sólidos o las reacciones que tienen lugar sobre las superficies de los catalizadores sólidos. Existe podríamos decir que prácticamente cualquier problema en química puede ser abordado también desde una perspectiva computacional. Y la gran variedad, de hecho la química computacional no se define por el objeto de estudio, sino por las técnicas. El objeto de estudio puede ser cualquiera de las ramas de la química. Y muchas de esas ramas de la química están representadas hoy en día en las investigaciones que se hacen de química computacional en la Universidad de Valencia. Voy a presentar algunas de ellas. Algunas de las investigaciones que se hacen en química computacional en la universidad, tanto en el Departamento de Química Física como en el Instituto de Ciencias Moleculares. Voy a hablar brevemente de algunos grupos que están llevando a cabo investigaciones utilizando las herramientas de la química computacional. Tenemos, por ejemplo, el grupo de materiales moleculares, que se dedica al estudio y caracterización de sistemas moleculares orgánicos con propiedades electroactivas y que estudian, por ejemplo, complejos de metales de transición que forman parte de los dispositivos emisores de luz, estudian los procesos de absorción y emisión de luz por parte de esos complejos, estudian también complejos supramoleculares formados por varias moléculas que dan lugar a sistemas complejos y pueden dar lugar a procesos de transporte de carga y transporte de energía. Sistemas sólidos como las perovskitas, que están muy de actualidad en células solares, y cómo son capaces de convertir esa luz en energía y cómo almacenarla también. Otro de los grupos que tenemos en el Instituto de Ciencia Molecular es el grupo de la química del estado excitado, que estudia sobre todo la interacción entre la luz y la materia, y cómo esa interacción entre la luz y la materia puede dar lugar a la bio y la quimiluminiscencia. Ahí tenemos una foto de una luciérnaga, cómo es posible que algunas sustancias sean capaces, algunos compuestos sean capaces de emitir luz.
que trabajan también sobre el estudio de los procesos de daño en el DNA, en el ADN, a partir de la absorción de luz. Ya sabemos todos cómo la radiación ultravioleta es capaz de dañar el ADN y dar lugar a mutaciones que acaben desencadenando en procesos cancerígenos. Bueno, la química fundamental que hay detrás, la absorción de luz, la activación en un estado excitado del ADN y los procesos químicos que tienen lugar después de esa activación, se pueden estudiar utilizando los métodos de la mecánica cuántica y resolviéndolos mediante el uso de ordenadores. Y también estudian la química de la atmósfera y en concreto cómo los ciclos de luz solar activan determinados procesos en la atmósfera y cómo van dando lugar a determinadas reacciones químicas que pueden desencadenar procesos en cadena y que pueden dar lugar al famoso agujero de ozono u a otros procesos atmosféricos. Tenemos también el grupo de propiedades moleculares del profesor Alfredo Sánchez y la profesora Inmaculada García, que estudian propiedades como el magnetismo molecular, o también interacciones intermoleculares como los amiloides o los nanoanillos. Los amiloides son agregados de proteína que dan lugar, que aparecen vinculados a procesos de Alzheimer, por ejemplo. Tenemos también investigaciones sobre sistemas conjugados, en concreto sobre la capacidad de absorber radiación también y emitir radiación por parte de sistemas químicos conjugados, en estado gaseoso disuelto o en estado sólido, de nuevo sistemas emisores de luz que nos aparecían antes también. Hay también grupos dedicados al estudio de la química del estado sólido, reacciones químicas que pueden tener lugar en sólidos, como la reducción de óxidos, o también transiciones de fase que tienen lugar, por ejemplo, al aplicar diferencias de presión y estudiar cuál de los sistemas cristalinos puede ser más estables en determinadas condiciones de presión y o temperatura. Y por último, he dejado para último lugar la unidad de investigación en la que yo participo, que nos dedicamos a estudiar procesos bioquímicos, tanto desde un punto de vista de desarrollos de métodos para entender la velocidad a la que ocurren las reacciones bioquímicas, a simular en concreto reacciones enzimáticas, que es de lo que voy a hablar a continuación, y también las aplicaciones biomédicas, cómo este conocimiento puede utilizarse, por ejemplo, como vamos a ver ahora, para ayudar o asistir en el proceso de diseño de inhibidores de alguna enzima en particular. Pues bueno, para ilustrar, aparte de enumerar todas estas líneas, lo interesante es ilustrar qué es capaz de proporcionarnos la química computacional. Pues para ilustrar, hacer esta ilustración de cómo usar la química computacional para entender a nivel básico, a nivel de átomos y moléculas, qué es lo que ocurre en algunos procesos químicos, voy a hacerlo con un tema de actualidad, que es cómo utilizar la química computacional para ayudar en la lucha contra la COVID-19. Bien, todos sabemos que hay tres estrategias básicas para luchar contra la COVID-19. Una es para prevenir el contagio, ya sabemos las famosas distancia, manos, máscara, que hay que mantener en todo momento. Otra estrategia que está muy de actualidad en los últimos días es el desarrollo de vacunas para prevenir, una vez se ha producido el contagio, el desarrollo de la enfermedad. Y por último, que es donde me voy a centrar más, porque yo creo que es lo más cercano al mundo de la química, es el desarrollo de antivirales que puedan ayudar en el tratamiento de la enfermedad. Realmente la química computacional puede participar en cualquiera de estas estrategias. Todos hemos oído hablar de la importancia de los aerosoles y el comportamiento de los aerosoles se pueden simular por ordenador también con técnicas muy parecidas a las que a continuación que podemos emplear también para el desarrollo, para el conocimiento y desarrollo de antivirales. Pero yo me voy a centrar, porque es mi campo un poco de trabajo, en esta última parte, en el desarrollo de antivirales para luchar contra la COVID-19. Lo primero que necesitamos para desarrollar un antiviral es
buscar una diana terapéutica. Es decir, buscar un proceso, buscar una macromolécula del virus que sea sensible a ser el objetivo de un determinado compuesto químico, de tal manera que seamos capaces de interrumpir un proceso vital en el ciclo reproductivo de ese virus. Y podemos hablar de dos estrategias dianas terapéuticas que se han identificado y en las que más se está trabajando hoy en día. Una es la proteína de espiga, que lo tenéis representado a la izquierda, y es esa proteína que aparece colgando de la superficie del virus, y es la que interacciona con uno de los receptores, el AC2, que está en la membrana de las células humanas, fundamentalmente, o aparece mucho en las células de los pulmones, y por eso el daño del virus es sobre todo sobre los pulmones, y que la unión entre esa proteína espiga y el receptor es lo que permite acoplar el virus a la célula y la posterior entrada, la fusión del virus con la célula y la posterior infección de la célula. El otro objetivo o la otra diana terapéutica fundamental también en el virus, y es sobre la que me voy a centrar, la que estamos trabajando nosotros, es la proteasa principal o 3CL proteasa. La proteasa es una enzima, es una proteína también que se dedica a acelerar una determinada reacción química. ¿Qué hace esta proteasa en el ciclo de replicación del virus? Pues bien, para eso hemos de acudir también a lo que nos dice la bioquímica, y la bioquímica nos dice que estos virus traducen su código genético, su genoma, utilizando para ello los ribosomas, la maquinaria de transcripción de las células infectadas. Es decir, el virus no tiene capacidad por sí solo de convertir su genoma en proteína, sino que tiene que utilizar para ello los ribosomas de la célula infectada. Y cuando lo hace, cuando traduce su genoma, ya sabéis que en el caso del coronavirus SARS-CoV-2 su genoma está en forma de RNA, cuando traduce ese genoma en una proteína lo hace de una forma un poco peculiar. No produce directamente las proteínas funcionales, es decir, ya capaces de dar lugar a las distintas funciones necesarias para el ciclo vital del virus, sino que lo hace en forma de dos poliproteínas muy largas, que se denomina la PP1A, la que aparece representada arriba, y la PP1AB, que aparece representada abajo. Esa poliproteína es como una especie de proteína gigantesca que hemos de cortar. Ahí aparecen esas tijeras. Ese cortar y romper enlaces peptídicos, los enlaces que conforman la proteína, en sitios específicos para, al ir cortando, dar lugar a las distintas proteínas funcionales del virus, que son las que aparecen ahí denominadas como NSP1, NSP3, etcétera, etcétera. Bueno, ese proceso de cortar la poliproteína para dar lugar a la proteína principal, ese proceso es el que lleva a cabo las proteasas. Y hay dos en concreto en los coronavirus. La PL o la papain-like proteasa y la proteasa principal o 3CL proteasa. La 3CL se llama principal porque es la que lleva a cabo la rotura en más sitios. Es la más importante porque lleva a cabo la rotura hasta en 11 sitios distintos y por lo tanto es responsable de producir 11 de las proteínas fundamentales para el ciclo vital del virus. Si somos capaces de bloquear esa proteasa, el virus no dispondrá de sus proteínas principales y será incapaz de replicarse. Por lo tanto, esa proteasa es uno de los posibles talones de Aquiles del SARS-CoV-2. Además, esa proteasa actúa rompiendo, aquí aparece representado, rompiendo la cadena de poliproteína, la cadena peptídica, en una secuencia muy determinada. Produce el corte en el enlace peptídico que aparece después de una leucina y una glutamina y antes de una serina, alanina o glicina. Es muy específico de lo que aparece antes del corte. Tiene que ser una leucina y una glutamina. Pues bien, ese reconocimiento, esa secuencia donde produce el corte, no se utiliza
por las proteasas que contienen las células humanas. Por lo tanto, si somos capaces de diseñar un antiviral que inhiba la proteasa principal del coronavirus, tenemos muchas oportunidades de que ese inhibidor, de que ese fármaco no interaccione con las proteasas humanas. Es decir, que sea específico de la proteasa del coronavirus. Si no interacciona con las proteasas humanas, no estropeará, no bloqueará ninguno de los procesos donde intervienen las proteasas humanas y, por lo tanto, en principio, ese fármaco no produciría efectos secundarios. Por lo tanto, la proteasa es una diana terapéutica excelente. Es un punto débil en el ciclo de replicación del coronavirus y además trabaja con una secuencia muy específica que no está utilizada por las proteasas humanas. Por lo tanto, es un excelente candidato a diana terapéutica. Pues bien, el primer paso para conocer esta proteasa es conocer su estructura. Y aquí es donde interviene la química estructural, en concreto las técnicas de rayos X. Las técnicas de rayos X, tan pronto como a finales de enero del 2020, es decir, estamos hablando prácticamente, bueno, un mes, si queréis, después del anuncio de los primeros casos de neumonía, aunque oficialmente el primer caso reconocido es a finales de diciembre, pero hoy en día ya nos hemos ido hacia atrás y aparecen ya incluso algunos casos en Wuhan en noviembre, pero casi un mes después hay dos grupos, un grupo en Alemania y un grupo en China, que además habían colaborado anteriormente entre ellos, que son capaces ya, tan solo un mes después, de cristalizar y dar a la comunidad científica la estructura de la proteasa. Y aquí yo creo que hay dos lecciones que como científicos, en general, ya no solo como químicos, sino como científicos en general, son importantes. Primero, el riesgo de definir, mediante financiación o mediante promoción, cuál es la ciencia que va a ser útil en un futuro. Fijaros que estos grupos son capaces de resolver tan pronto la estructura de la proteasa porque tenían experiencia acumulada trabajando en las proteínas del SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 fue el virus que produjo el síndrome agudo respiratorio entre los años 2002 y 2004. La proteasa de ese virus, del SARS-CoV-1, es prácticamente idéntica a la del SARS-CoV-2, se parece en un 96%. Bueno, estos grupos trabajaban con el SARS-CoV-1, una investigación que podía pensarse que ya no era de actualidad, porque en el 2004 se reportó el último caso de SARS-CoV-1 y, por lo tanto, una enfermedad que prácticamente ha desaparecido. Podría pensarse que el trabajo que hacían estos investigadores, bueno, era de escasa utilidad y que no merecía la pena financiarla. Sin embargo, fijaros, el hecho de tener experiencias con el SARS-CoV-1 y también con otros coronavirus como el MERS fue lo que dio la clave para poder proporcionar tan rápidamente una estructura sobre la que trabajar. Por lo tanto, primera lección, cuidado con definir qué es la ciencia útil en un determinado momento. Además, segunda lección, lo que hicieron estos grupos es rápidamente publicar en abierto, es decir, dar a comunicar a toda la comunidad científica la estructura de la proteasa para que todos los grupos que estuvieran interesados pudieran empezar a trabajar en el conocimiento de esta proteína y en el desarrollo de inhibidores. Pues bien, ¿qué puede hacer la química computacional a partir de esta estructura? Fijaros que la estructura de rayos X es fundamental, nos da el conocimiento de la estructura tridimensional de la proteína, pero, ojo, nos da el conocimiento de la estructura de la proteína en una determinada conformación y en estado sólido. Una de las primeras cosas que puede aportar la química computacional mediante el uso de ordenadores es convertir esta imagen fija de la proteína en una película. Es decir, podamos a partir de esta estructura ser capaces de generar una dinámica molecular, resolviendo básicamente ecuaciones de Newton y obtener una visión dinámica de esa proteína. Para ello, básicamente, lo que hacemos es emplear un modelo de bolas y muelles, básicamente, lo que se denomina un campo de fuerzas.
Y con eso somos capaces de poner en movimiento esta estructura inicial. ¿Qué podemos conseguir con este movimiento? Pues podemos, entre otras cosas, entender cómo llega. Ahí lo que estamos viendo es una película de la proteasa principal con un péptido enganchado en el centro activo. Mediante este tipo de películas podemos obtener, por ejemplo, información de cómo entra el sustrato en el centro activo de la enzima. Podemos identificar interacciones que no aparecen en la estructura de rayos X y que, sin embargo, sí que pueden ser relevantes para su identificación, para el reconocimiento sustrato-enzima. Pero, obviamente, lo principal de una enzima, como hemos dicho, es que es capaz de realizar una reacción química. ¿Qué reacción química es la que hace esta proteasa? Como hemos dicho, lo que hace es romper la cadena peptídica. Lo que hace es romper el enlace peptídico que forma la poliproteína. Y para saber cómo funciona podemos recurrir a nuestros conocimientos de química orgánica. Con la estructura de rayos X podemos identificar que en la estructura de rayos X, en el centro activo, aparece una diada catalítica, dos aminoácidos muy importantes, la cisteína, que aparece aquí, y la histidina, que aparece a su lado. Lo que aparece aquí representado es la cadena peptídica. En la cadena peptídica, aquí tenemos el enlace a romper, tenemos un centro con carga positiva, mientras que aquí tenemos un nucleófilo, el átomo de azufre. ¿Cómo va a ocurrir la reacción química? Muy fácil. El nucleófilo se va a ver activado por la presencia de la histidina y va a atacar sobre el carbono carbonílico. Eso va a conducir a la rotura del enlace peptídico, el enlace carbono-nitrógeno se rompe, se libera ya el primer fragmento, la primera mitad se ha liberado y se forma un enlace carbamotiobato, aquí, entre el azufre y el carbonilo, una acilenzima. Esta acilenzima, este enlace azufre con un grupo carbonilo, es bastante inestable y la presencia de una molécula de agua es capaz de romperlo, producir un proceso de hidrólisis donde generamos la segunda parte de la proteína, ya tenemos las dos, y recuperamos el centro activo de la proteína perfectamente preparado para catalizar el siguiente sustrato. Esa es la reacción que tiene lugar. A grandes rasgos, eso puede venir descrito a nivel de química orgánica, de cinética química. Podemos identificar que hay dos etapas, que hay un intermedio, pero queremos conocer más, queremos conocer el detalle atómico de cómo ocurre esa reacción química. Y ahí es donde viene de nuevo en rescate la química computacional. Solo que aquí tenemos un desafío importante. Y por eso a las personas que fueron capaces de resolver este desafío les dieron el Premio Nobel de Química en 2013. Estas personas, Karplus, Levitt y Worcel, desarrollaron, junto con otros, lo que se denominan los métodos multiescala. Fijaros, ¿qué problema tenemos? Queremos estudiar cómo funciona un sistema muy grande, una enzima, y describir una reacción química que ocurre en el interior. Una reacción química implica electrones, y si tenemos electrones necesitamos la mecánica cuántica. Pues bien, lo que hicieron estas personas fue desarrollar, nos permite describir una parte de nuestro sistema mediante la química cuántica, la mecánica cuántica, los enlaces que se van a romper y formar, mientras que el resto de la proteína, que es enorme, lo podemos seguir tratando con nuestro modelo de bolas y muelles. Si utilizamos estos métodos con los superordenadores que tenemos hoy en día, somos capaces de construir modelos donde podamos estudiar la reacción química que ocurre en el interior de la enzima, donde tenemos una parte descrita a nivel de mecánica cuántica y otra parte a nivel de mecánica molecular. Esto es lo que os voy a mostrar ahora en un conjunto de películas. Aquí lo que vamos a ver ahora es cómo ocurre la primera parte de la reacción. Tenemos aquí la proteasa, ahí tenemos el centro activo, voy a detenerme aquí. Esto sería el complejo de Michaelis, arriba tenéis la cisteína y la histidina y abajo tenéis destacado el sustrato con el enlace carbonílico aquí en medio
el enlace peptídico que queremos romper. Bueno, esto es lo que pudimos simular mediante el uso de superordenadores. ¿Cómo ocurre la reacción química? ¿Qué vimos? Bueno, como os decía antes, lo primero que tiene necesariamente va a ser la activación del nucleófilo. Para eso, la histidina se nos va a llevar el protón que teníamos en la cisteína, La histidina se ha llevado el protón que teníamos en la cisteína, hemos activado el nucleófilo y ahora, a partir de aquí, de esta formación de este par iónico, podemos tener lugar la reacción de una manera fácil. Es que ahora se va a producir la transferencia del protón al nitrógeno, el átomo de azufre va a atacar al carbono carbonílico, se rompe el enlace peptídico y ya tenemos aquí liberada la primera parte de la proteína, mientras que aquí tenemos un complejo acilenzima. Fijaros que aquí ya hay una molécula de agua. Esta molécula de agua es fundamental para la segunda parte de la reacción. Vamos a ver qué ocurre en la segunda parte de la reacción. Hemos generado el primer fragmento de la proteína con un grupo NH2 terminal que es básico. ¿Qué va a ocurrir ahora? Esa molécula de agua va a venir activada por el grupo básico, cediendo el protón, y va a atacar al carbonilo. Ahora se llega a un estado intermedio, se produce la acilenzima, se transfiere el protón a la cisteína y tenemos el producto final de la reacción. Hemos roto el enlace peptídico, tenemos ahora ya dos proteínas formadas y hemos recuperado el centro activo de nuestra enzima en su estado inicial para que pueda continuar catalizando la reacción sobre otras poliproteínas a medida que se produce. Esta es la reacción química y este nivel de detalle es el que nos puede dar la química computacional. Aquí tenemos representado el ciclo catalítico de la proteasa según la química computacional. Empezamos en el número 1 con la enzima libre, se une nuestro sustrato, tenemos el complejo de Michaelis, aquí lo tenéis en un diagrama energético representado con el número 2. A continuación se ha de activar ese nucleófilo formando el par iónico, el número 3, eso ya requiere una cierta energía, para a continuación, pasando por un estado de transición, llegar a la acilenzima. A partir de ahí, la molécula de agua va a producir el ataque, se llega a un intermedio y finalmente al producto de la reacción. Esa es la descripción que podemos hacer con la química computacional. Por supuesto, recordad que decíamos, hay un doble diálogo entre la experiencia y la teoría. Lo primero, evidentemente, es ver si la química computacional, si lo que acabamos de describir, es capaz de interpretar y estar de acuerdo, si lo podemos validar con los resultados experimentales. Y efectivamente podemos ver que la barrera que obtenemos está muy cerca de los valores obtenidos a partir de los experimentos. Por lo tanto, podemos validar este ciclo catalítico como el que explica la función de la proteasa. A partir de ahí, lo que queremos es ver si somos capaces de inhibir este ciclo catalítico, si somos capaces de detener el funcionamiento de esta proteasa. Lo que queremos, por tanto, es diseñar un compuesto químico capaz de unirse en el centro activo de la enzima, capaz de, si es posible, formar un enlace covalente y que se quede ahí, que quede inactivando la enzima. Recordad que esto se parece mucho a la acilenzima de que hemos hablado. La primera parte de la reacción se produce un enlace entre la proteína y el sustrato, pero este acilenzima es muy lábil y una molécula de agua puede romper ese enlace y liberar de nuevo la proteína. Lo que queremos es que no tenga lugar esta segunda parte. Lo que queremos, o que si tiene lugar, tenga lugar de una manera lenta. ¿Para qué? Para que nuestra proteína pueda quedar durante un tiempo suficientemente largo, pueda quedar inactivada. Está ocupada por el inhibidor, por el fármaco que hemos diseñado y es incapaz de llevar a cabo su propia función. Y por lo tanto es incapaz de romper la poliproteína y el virus es incapaz de tener las proteínas que necesita. Por lo tanto, lo que queremos es diseñar un compuesto que tenga
un enlace más estable que el que tiene esta entidad, el carbamotioato, y que sea capaz de quedar retenido, si no definitivamente, así al menos durante un tiempo significativo, en el centro activo de la enzima. Pues bien, para ello hemos de recordar que nuestra enzima trabaja con péptidos. Y la primera idea para diseñar inhibidores es trabajar con inhibidores que se parezcan a un péptido, lo que se llaman miméticos de un péptido. En este caso, lo que tenemos que hacer es sustituir este enlace peptídico que la enzima es capaz de romper rápidamente por otro grupo funcional. Ya veremos cuáles podemos tener. Y mientras que el resto de la cadena debe procurar parecerse lo más posible al péptido natural para que nuestra proteasa lo identifique y lo reconozca y lo una en el centro activo. ¿Qué podemos poner aquí en la posición P1? Recordad que decíamos que nuestra proteína reconoce específicamente. Pues bueno, podemos trabajar con esta lactama, que fijaros que se parece mucho a la glutamina. En P2, ¿qué tenemos? Leucina. Bueno, podemos poner algún grupo de tipo hidrofóbico. En P1', bueno, ahí decíamos que cabían más cosas. Se puede trabajar con distintos grupos. ¿Y qué podemos poner como grupo funcional? ¿Qué podemos poner como grupo funcional? Pues podemos poner varias cosas. Podemos poner un aceptor de Michael, un doble enlace, de tal manera que la proteína va a romper uno de los dos enlaces, pero el otro nos queda formado. Podemos poner un aldehído, que nos va a producir este emitioacetal. Podemos producir una acetona o podemos producir una alfa-acetoamina. Todos esos compuestos pueden utilizarse y se conocen también ya como inhibidores de otras proteasas que trabajan con cisteína. Son capaces de producir compuestos químicos que son capaces de quedar retenidos en el centro activo más tiempo que el anterior. Bueno, ¿de dónde partimos? Como os he dicho antes, partimos del conocimiento que algunos grupos habían ya adquirido trabajando sobre el SARS-CoV-1. Y en concreto también se conocían algunos inhibidores de la proteasa del SARS-CoV-1. Por ejemplo, este aceptor de Michael. Este aceptor de Michael, en lugar del enlace peptídico, lo que tiene ahí es un doble enlace conjugado con un grupo carbonilo. Por lo demás, se parece mucho al péptido. Tenemos aquí este grupo lactámico que se parece mucho a la glutamina. Aquí tenemos lo mismo que la leucina, es decir, se parece mucho. Bueno, para entender cómo funciona un inhibidor, podemos hacer lo mismo que antes. Podemos hacer simulaciones. En concreto, lo que hicimos fue simulaciones del péptido comparadas con las del inhibidor y pudimos ver, fijaros que aquí tenemos el inhibidor en el centro activo, la histidina y la cisteína, y podéis ver que ocupan posiciones prácticamente idénticas. El grupo P1 está exactamente en la misma posición, el grupo P2 también. Aparecen más diferencias porque el péptido aquí tiene otros grupos funcionales en P2', P3' que el inhibidor no tiene. Lo que podemos hacer es comparar mediante nuestras dinámicas moleculares cómo interacciona el N3 frente al péptido. Aquí lo que tenemos es un mapa de interacciones. En el eje horizontal, los segmentos del inhibidor o del sustrato, en el eje vertical, los distintos residuos de la proteasa. Y el color es tanto más oscuro cuanto más intensa sea la interacción. Podéis ver que nuestro inhibidor, por ejemplo, reproduce muy bien las interacciones del grupo P1. Claro, prácticamente son muy parecidos químicamente y están en la misma posición. También reproduce muy bien las interacciones que tiene el grupo P2, pero no reproduce tan bien las interacciones del P2' que está en este lado. Por lo tanto, hay un cierto margen de mejora, para nuestro inhibidor. Podemos mejorarlo. ¿Cómo funciona este inhibidor? Pues aquí hemos hecho lo mismo que antes, estudiar mediante métodos multiescala. Aquí tenemos el inhibidor, solo están representados los hidrógenos polares, para que se vea más claro. Tenemos el doble enlace y aquí ya tenemos formado, es el primer paso, el par iónico. La histidina se ha llevado el protón de la cisteína, nuestro nucleófilo ya está activado. Solo que fijaros que evidentemente el inhibidor no es el sustrato natural y ahora
no estamos tan cerca de la histidina como está nuestro sustrato natural. ¿Cómo tiene lugar la reacción en este caso? Pues bueno, afortunadamente para completar la reacción tenemos la ayuda de una molécula de agua. Podemos ver cómo lo que va a ocurrir es que la histidina cede el protón al agua, el agua lo cede al doble enlace y se forma el enlace azufre-carbono por el otro lado del doble enlace. Una vez ahí, tenemos ya inhibida nuestra enzima. Este inhibidor se desarrolló, como os he dicho, para otros coronavirus. Es un inhibidor potente en la escala micromolar. ¿Qué quiere decir eso? Que con concentraciones micromolares, 10 elevado a menos 6, puede reducir a la mitad la actividad de la enzima. Hay inhibidores más potentes, en general, de otras proteínas, en la escala mejor nanomolar o incluso picomolar. Por lo tanto, hay espacio para mejorar este inhibidor. Este inhibidor tiene una pequeña desventaja, y es que se une irreversiblemente a la proteína. Es decir, la reacción es muy exotérmica, como podéis ver con esta flecha roja. Y eso que en principio podemos pensar, bueno, pues eso es bueno porque la proteasa va a quedar inutilizada para siempre. Sí, pero eso indica también que este compuesto es muy reactivo. Y indicaría también que podría reaccionar con otros grupos tiol de otras proteínas, no necesariamente del virus, sino también de la célula huésped. Podría reaccionar con otras proteínas, podría unirse irreversiblemente con ellas y podría generar respuesta inmune. Por lo tanto, sobre todo cuando los tratamientos tienen que ser largos, bueno, que el fármaco sea muy irreversible no es algo tampoco necesariamente una buena propiedad. ¿En qué se está trabajando hoy en día? Pues se está trabajando en muchos más inhibidores, evidentemente. Aquí aparecen algunos con las propiedades de los que se están trabajando recientemente y dos de los que han tenido más éxito, que aparecen aquí destacados en rosa, son dos aldehídos. El primero de ellos a lo mejor nos parece un aldehído porque tiene este grupo sulfonato, pero es lo que se conoce como una prodroga. Cuando este sulfonato se ingiere, se hidroliza y al hidrolizarse da lugar al aldehído, que es la droga, el principio activo. Es decir, tendría al final el mismo principio activo que aquí. Estas dos ya están en fase de prueba, por lo menos en ese momento, la información de hace unas pocas semanas, en fase de prueba en animales. De hecho, el primero de ellos es curioso, se ha probado en gatos precisamente porque se desarrolló como un fármaco para gatos. Se desarrolló como un fármaco para tratar una enfermedad, la peritonitis infecciosa de felinos, que es otra enfermedad causada por un coronavirus. De nuevo, los vasos comunicantes que aparecen en la ciencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos aldehídos parecen muy buenos candidatos también para ser buenos inhibidores. No son tan irreversibles, de acuerdo por lo menos con los cálculos que estamos haciendo nosotros, no son tan irreversibles y funcionan con un mecanismo muy similar, todavía estamos estudiándolo, al que hemos visto en el caso del N3. Participa una molécula de agua que es la que va a ayudar a la transferencia protónica desde la histidina al grupo carbonilo. Aquí hay espacio de mejora porque el aldehído se puede convertir en una cetona y mejorar las interacciones con la proteína y eso es, por ejemplo, uno de los fármacos en los que está trabajando Pfizer recientemente, una hidroximetilcetona, también muy parecida a estos aldehídos, pero con un grupo cetónico. En fin, espero, llegando ya al final, haberos convencido de lo que puede aportar la química computacional en general, y en el caso de la COVID-19 en particular, un detalle atómico de los procesos bajo estudio, una interpretación de los resultados experimentales y también una predicción sobre nuevos compuestos, que se puede traducir en este caso en cómo ayudar a la mejora de posibles inhibidores de la proteasa. Y espero haberos convencido suficientemente como para que no estéis de acuerdo con esta expresión, con esta frase de Auguste Comte, que de hace ya varios siglos, pero yo creo que es una idea que todavía subyace en alguna parte de nuestro cuerpo químico. Dice esta frase que todos los atentos para emplear los métodos matemáticos en el estudio de problemas químicos debe considerarse como profundamente irracional
y contrario al espíritu de la química. Es decir, la química está en el burbejeo del laboratorio, no en los modelos matemáticos. Pues no. Dice este señor que si el análisis matemáticos alguna vez ocupara un lugar preeminente en la química, una aberración, decía este señor, que prácticamente es imposible, daría lugar a una rápida y generalizada degeneración de la química. Espero haberos convencido de que no es verdad, que la química, como cualquier ciencia, cuando alcanza su madurez, necesariamente va transformándose o va con un cuerpo cada vez más traducido en métodos matemáticos, y ahí la química computacional juega un papel fundamental para convertir estos métodos matemáticos en herramientas capaces de dar respuestas a la química. Me habían pedido también, pero he consumido mucho tiempo, que pudiese hablar algo de la carrera investigadora. He visto también que tenéis mañana 2 charlas dedicadas a la carrera investigadora y, por lo tanto, no voy a detenerme en hablar de la carrera investigadora, solo nombraros una cosa. Sabéis que después del grado lo primero que tenéis es el máster, y si alguien se ha convencido que la química computacional puede ser su futuro, sí que me gustaría nombraros que la Universidad de Valencia ofrece una oportunidad excelente, que es en el campo de la química computacional, porque la Universidad de Valencia hace parte o forma parte de un máster europeo, un máster Erasmus Mundus en química teórica y computacional. Es el único máster en esta rama a nivel europeo donde participan universidades de España, de Francia, de Italia, de los Países Bajos, de Bélgica, aparte de centros de otros muchos países, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Japón, aparte de las 9 universidades que forman el consorcio. Hay muchos otros centros colaborando. Además, está financiado por Europa, por lo cual hay becas Erasmus Mundus. Muchas de ellas implican necesariamente cambiar de país para hacer el máster, algunas de ellas no, pero ahí tenéis la página web. En este momento está abierto el periodo para solicitar becas para el año que viene. Os invito a visitar la página web y si tenéis alguna pregunta, pues que os acerquéis por mi despacho. Me gustaría ya, para terminar, que me he pasado del tiempo indicado, dar las gracias a todo el grupo que ha llevado a cabo este trabajo de investigación, al profesor Javier Ruiz, a Carlos Ramos, que es el doctorante y por lo tanto el que hace la mayor parte del trabajo duro, pero bueno, es trabajo que intentamos hacer todos juntos y en colaboración con grupos experimentales. También agradecer, por supuesto, el dinero y la capacidad de utilizar los superordenadores tanto de Barcelona como de la Universidad de Valencia. Y con esto pues he terminado y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Hola. Hola, por lo que parece no hay preguntas. Lamentamos mucho si ha habido algún problema con el audio al principio. Esperemos que lo hayan podido seguir bien. Y nada, dar muchas gracias a Iñaki por su tiempo y por esta conferencia tan interesante. Hola, veo una pregunta en el chat. Voy a ir leyéndolas porque tengo algún problema con el retorno entre el micrófono y el altavoz que entran en bucle. Y voy a ir cortando el altavoz y abriendo el micrófono y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo hable no os puedo oír y cuando habléis vosotros no podré hablar.
La primera pregunta es sobre las salidas de cara a la industria del máster Erasmus Mundus. Bien, aquí fundamentalmente el máster Erasmus Mundus es un máster de química computacional fundamentalmente orientado a la investigación y a la salida a través del PhD, del doctorado. Sí que tengo que decir que prácticamente todos nuestros estudiantes acaban consiguiendo una beca para hacer el doctorado en química computacional. Lo que sí que es cierto es que una vez terminado el doctorado hay dos tipos de salida: la investigación en el mundo académico o en los centros de investigación, o también, y ahí sí que hay exalumnos nuestros que han acabado trabajando tanto, por ejemplo, en la industria farmacéutica, como hoy en día está muy de moda toda la parte del análisis de datos. Hay muchos químicos computacionales, adquieren mucha formación en programas y en manejo de ordenadores, trabajando en análisis de datos, en todo lo que se llama el data mining o el big data, etcétera. Y por lo tanto sí que hay salida, pero fundamentalmente después del doctorado. Veo otra pregunta, voy a contestarla y luego abriré el altavoz por si tenéis alguna que formular oralmente. Me pregunta Luis Durán cuál sería la limitación de la química computacional. Todas van a venir escritas, vale. Me dice aquí un compañero que todas van a venir escritas. ¿Cuál sería la limitación de la química computacional? En la química computacional la limitación no la vamos poniendo nosotros mismos. Es decir, hace 20 años ni soñábamos con hacer el tipo de cálculos que hacemos hoy en día. Hacíamos cálculos de una molécula con 4 o 5 átomos y creíamos que ya estábamos resolviendo el problema. Totalmente. Evidentemente, a medida que se van desarrollando los ordenadores, vamos pudiendo acceder a hacer modelos cada vez más realistas. Ten en cuenta que en el fondo lo que estamos metiendo en el ordenador es un modelo. Yo estoy metiendo en este caso un modelo que es la proteína entera, que tiene el sustrato reactivo, pero seguro que hay cosas que me dejo, porque seguro que dentro de unos años alguien dice pues, que en el entorno celular no hay solo una proteína, sino que cerca hay otra, que además está la membrana, que además siempre los modelos están limitados y los vamos ampliando a medida que vamos ganando en capacidad computacional. De todas maneras, lo que sí que es cierto, siempre hay que contrastar con la experiencia y por lo tanto ahí te va a decir si tu modelo es suficiente o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que contrastar siempre esa doble vía, ese doble diálogo que hay que mantener entre la química computacional y la química de laboratorio. No sé si hay alguna pregunta más. Me parece que ya está. Pues simplemente reiterar las gracias a todos los que me habéis oído y al ADR por darme la oportunidad. Y bueno, si queréis seguir oyendo hablar del tema, el sábado próximo hay una conferencia, un ciclo de conferencias que ha organizado el campus y donde tendré la oportunidad otra vez de hablar. Voy a presentar prácticamente lo mismo, pero va a haber mucha gente hablando de temas relacionados con el COVID, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estáis invitados también a acudir. Perfecto.